Es doctor en Ciencia Política por la Universidad Hebrea en Jerusalén, es profesor de Teoría Política y Política Comparada en la Columbia University de Tel Aviv, Universidad también, y enviado por el auspicio de Israel Institute. Profesor invitado de la Universidad ORT Uruguay en este espacio, en el marco del Festival de Cine Judío también que se realiza y que terminó ayer en Punta del Este. Así que tenemos el gusto de recibir al doctor Alberto Spetogorski. Gracias, doctor, por estar esta mañana. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre, más allá de la polémica y los temas, tratamos de ilustrar a la gente. Después cada uno que vaya haciendo su concepto, su idea, sin imponerle nada, les vamos tratando de manejar o vamos tratando de aprender y manejar conceptos. Por ejemplo, este inicial de Israel y la diáspora judía. ¿En qué consiste? Bueno, es un debate que se está dando entre Israel y las diásporas judías sobre la política de Israel, especialmente sobre la diáspora americana. Usted sabe que los judíos americanos son básicamente muy liberales y miembros no, pero votan generalmente el Partido Demócrata. Y en el momento actual hay un presidente republicano plus, si lo quiere llamar así, republicano, pero ni siquiera tan republicano populista. Y que apoya mucho a Israel. Entonces, por un lado, Israel está muy, se siente muy beneficiado por el presidente Trump, y por el otro lado una comunidad judía, que es la más importante, la comunidad judía de la diáspora, que vota contrariamente a Trump, porque los perfiles que tienen es ver lo que pasa en América, lo que pasa con las comunidades, con las minorías, etcétera, etcétera, y sentirse parte de ese conglomerado de minorías, la judía, la latina, lo que sea, entonces que son bastante contrarios a Trump. Entonces hay como una dinámica que no es, digamos, rompimiento, pero es una dinámica en donde las tensiones, los diversos intereses son bastante marcados en la actualidad. Mañana se pueden superar, pero digamos que hoy en día son bastante marcados. ¿Eso tiende a una evolución o tiende a agrietarse, digamos, a que se profundice esa diferente enfoque dentro mismo de la comunidad? Y bueno, depende de las políticas que se vayan dando. Sí, eso... Israel... Ese arreglo de Estados Unidos con Irán, por ejemplo, no convence. No, eso ahí a Israel no le convenció para nada, por supuesto. Después con Trump viene mucho mejor, pero va mucho más allá del arreglo con Irán. Es que la comunidad judía americana es muy liberal, muy liberal. Es decir, como ya le dije, minorías y esto, lo otro, y Israel tiene una base nacionalista muy fuerte. Ajá. Una base nacionalista muy fuerte, de defensa, de esto, lo otro, de tener una autonomía política contra viento y marea, y en cuando Estados Unidos es muy liberal, no es que Estados Unidos está en contra de Israel, pero las cosas se le complican más. Cuando Estados Unidos tiene un presidente como Trump, hasta el momento actual Israel se ha sentido como que tenemos el viento en popa a nuestras espaldas, como diciendo... ¿Ve a la comunidad en el norte mucho más activa que en el sur de América? Son más. Son mucho más y quizás hasta, no sé si influyentes, pero en Estados Unidos también tiene una comunidad judía que no es judía, a lo que me refiero. Los más pro-Israel en los Estados Unidos ni siquiera son los judíos, son los evangelistas. Ajá. Y los evangelistas son más pro-Israel que toda la comunidad judía junta. Ajá. Entonces cualquier presidente, especialmente republicano, que tenga que tocar el tema del Medio Oriente, lo tiene que tocar entre pincillas, no afectar demasiado a Israel, porque la comunidad evangelista, que también vota todo republicana, toda, sí. Es tremendamente pro-Israel, Entonces... Y hablando justamente la diferencia entre norte y sur, fue fuerte el golpe de AMIA y otras cosas, por eso le preguntaba si es un tema solo de cantidad, de que sea minoría en relación a eso, o hay falta de más activismo en el sur. No, en el sur hay mucho activismo y son, en el sur son quizás más pro-Israel, no importa el gobierno. Ajá. De Israel, ¿no? Yo creo que en el sur son más o menos encuentran más su lugar. No es que
es que el problema liberal, minorías y demás es más en los Estados Unidos, quizás hasta dirían más en el mundo anglosajón que acá. Los problemas que está viviendo Europa, que está viviendo Estados Unidos, con el Islam, con las minorías, con esto, con la inmigración, acá son problemas que no quiero decir que no estén, pero no es algo tan esencial que pueda derrumbar algo. No ve con ciertos ojos de preocupación, por ejemplo, lo que estaba sucediendo en Venezuela o la eventual repercusión. Eso sí. Todo lo que pasa en Venezuela es otra cosa. Eso sí. Y luego están saliendo para todos los países. Pero venezolanos que vengan acá, todo es una contribución, no crean un problema de identidad tan grande. En Europa tienen un problema de identidad que se les cae el edificio encima. Sí, ¿no? Y en Estados Unidos no lo creo que lo tengan, pero lo inventan. El asunto con los latinos es un invento que ya hizo este profesor Huntington años atrás, en el libro ese que escribió Who We Are, o sea, ¿quién somos? Una pregunta que los americanos nunca ¿qué quiere decir? Somos los que somos. Pero este se lo preguntó porque puso un problema europeo dentro de Estados Unidos, como diciendo el problema de la identidad nacional. ¿Y qué identidad? Dice, americanos son todos los que llegan. ¿En Europa subsiste la judeofobia, doctor? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué después de lo que han vivido aparecen grupos de vuelta? ¿Es porque los otros se murieron, se olvidaron, se cambió la generación y los nuevos no conocen el horror de lo que fue? Lo tengo bien estudiado el asunto. La judeofobia, la vieja judeofobia, la judeofobia, lo que se llamaría marrón, de los blancos europeos, arios o qué sé yo, es muy pequeña. Está en los márgenes. Existe. O sea, hay racismo de ese viejo estilo. Me refiero al racismo, odio a los judíos, odio a los de color negro, odio a... Ese odio los todavía son existe. Negros, los blancos son blancos, los amarillos amarillos. Eso existe, pero está muy en los márgenes. Lo que existe ahora es un antimulticulturalismo y especialmente el antijudaísmo surge fundamentalmente de las comunidades musulmanas en Europa, o de los más radicales, tampoco diría las comunidades, porque no es todo, los radicales, los más radicales, que tienen el problema con Israel y con los judíos que apoyan a Israel y también con los judíos que se han integrado en las sociedades. Claro, nosotros no tomamos conciencia de que los musulmanes son ¿cuántos son? 1.200 millones, 1.500 millones. Sí, no, en Europa aproximadamente no hay datos concretos. En Europa no tanto, digo en el mundo. Sí, no, son muchos, son muchísimos. Miles de millones. Miles de millones no, pero... 1.200 millones pueden ser. Sí, eso podrían andar. Doctor, y usted ha hablado de estos embates del populismo, ¿no? Estos resurgimientos del populismo. ¿Por qué analiza ese tema? ¿Dónde le vio la punta y dónde le ve hoy las repercusiones de ese populismo en el mundo en general, pero sobre todo en Medio Oriente, Israel, ¿no? No, es el populismo, el resurgimiento del populismo, lo que ha chocado tremendamente, y por qué el tema es importante, porque está dándose en el mundo occidental y en el mundo occidental más liberal. Es decir, si usted hace 10 años, o nosotros que somos ciencias políticas o lo que sea, veíamos el populismo como una cuestión de América Latina y de algunos tercermundistas, cuando la democracia liberal estaba en los Estados Unidos, Inglaterra fundamentalmente, y demás. Y ahora nos encontramos que al revés, ellos en Europa empiezan a palpar el populismo que acá en Argentina lo tenían comido de hace muchos años, lo empiezan a palpar ahí en las casas de ellos. Y no saben cómo reaccionar. Esa es la verdad de las cosas. Están con un susto absoluto y total. Lo tiene eso en Francia, lo tiene eso en Holanda, a tal punto en Francia que se ¿Eso proviene del temor de la gente a lo desconocido? ¿Proviene del desconocimiento de lo que ha ocurrido en la historia? ¿Del olvido de generaciones nuevas, como te decía, que cambiaron? Probablemente también hay un poco de olvido de lo que pasó en el Holocausto, la Shoah, etcétera, etcétera, pero hay dos problemas esenciales que se juntaron acá, que son puntuales. El problema de la crisis financiera del 2008 y la inmigración. Y, si lo quiere poner de otro sentido también, que se agrega muy importantemente, el modelo europeo, el modelo de la creación de la Unión Europea estuvo manejado y llevado adelante por élites
políticas técnicas que tenían poco apego popular. Lo que pasó con el liberalismo en los últimos 20 años es que se olvidó de que hay que hablar con la gente. A ver. Se olvidó que había que hablar con la gente, hay que convencer. Se convencía con cuestiones técnicas. Es decir, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que mover la balanza de pagos, esto, aquí, lo que sea. Lejanía del pueblo. Eso es lo que pasó y de repente se encontró. Ahora le pasó algo parecido a Macri en Argentina. Pensó optimistamente que con soluciones técnicas y batallas se va alejando y ahora tiene de nuevo a Cristina Kirchner superándolo en la encuesta. Absolutamente. Eso es lo que le pasa. Macron lo entendió un poco tarde. A ver si lo resuelve, pero claro, no es que tenía buenas, o sea, que tiene buenas fórmulas para superar un problema, que puede ser un problema francés en cuanto al mercado de trabajo, etcétera, etcétera. Puede ser que tenga ideas concretas, pero operativamente lo llevó a un choque, o sea, se comportó de una forma tal como alejado del trato con la gente, y no entendió que él ganó por el sistema de balotaje en Francia, cuando en realidad la mitad de la población es populista izquierdo o populista de derecha, es populista, por decir, una parte es Marine Le Pen y la otra parte es Mélenchon. Junta los dos, anda ahí en 50%. O sea que lo que hicieron los franceses es un sistema que tiene que ser como con el balotaje, es como poner un cordón sanitario en contra de la derecha fascista, si lo quieren llamar así. Sí, sí. Pero dura ahora, pero puede cambiar. Eso es lo mismo que hacen en Suecia. Dura ahora, o sea, se unen todos como coalición para evitar supuestamente el fascismo. Pero si no hablan con la gente y no empiezan si el liberalismo no empieza a hacer política, a la larga va a tener a las masas arriba de la cabeza. Otra vez. Y en Brasil lo mismo, pasó con la corrupción y se fue alejando el gobierno populista de la gente por los casos de corrupción. Y de momento que viene, la gente vota, aunque no sepa, aunque desconozca inclusive lo que vota en contra de. Pero eso es fundamental, es otra de las cuestiones que uno no, en los temas de ciencias políticas nunca se trató realmente, porque todo estaba basado en una cuestión de la elección racional. Pero hay una elección que puede ser racional, pero no es racional de acuerdo a lo que nosotros entendemos, que yo voy a votar a ese porque usted lo odia. Y como yo estoy convencido que ese buen señor no me va a salvar mi problema. No me va a salvar mi problema, pero me alcanza, para mí es suficientemente gratificante que usted lo odie. Entonces lo voy a votar. Entonces, esa clase de votantes, que ahora se empieza a llamar la política de la bronca, no se tomaba tan en cuenta porque uno piensa, bueno, pues está bien, ¿cómo vas a votar ese si vos sabes que no te va a beneficiar? Bueno, pero hay un momento, paradójicamente, de tanta rabia, que hay un grupo importante de votantes en la gran mayoría de los países occidentales que está en esa onda. Estados Unidos es muy claro eso. Y eso no se tenía demasiado en cuenta, no se percibía. Es como algo que no tiene nada que ver con lo que nosotros venimos estudiando. No llegan las encuestas ahí. La gente esa ni siquiera dice la verdad en la encuesta. Ni siquiera dicen la verdad. Y todo el asunto de fake news y todo este asunto, todo esto se fue agregando, porque es lógico, porque cuando avanza la tecnología se hace, porque claro, uno piensa, la tecnología me libera, más fácil el mundo y todo, sí, pero la puedo utilizar también lo que tiene. Descarga las pasiones más jodidas, más embromadas. Seguro, las pasiones y todo, cualquier tipo que quiera operarlo de eso en mala gana, de mala fe. Sí. Lo puede lograr. Es un arma populista de primerísima línea. Doctor, hay algo importante, las nuevas generaciones, yo lo veo así, lo noto con la gente joven, aún no tienen muy claro y utilizan los mismos términos, fascismo y nazismo, como si fueran cosas iguales. Bueno, no, sí, son cosas diferentes. ¿Por qué? ¿Lo puede explicar brevemente? El fascismo, vamos a ponerlo sencillito. El fascismo no tenía el concepto racial que tenía el nazismo. Se asoció con el nazismo, le decía, las leyes racistas en la Italia fascista fueron en el 38 bajo presión de Hitler, pero Mussolini no entendía eso teutónico del racismo a rajatabla. No era que los fascistas eran muy liberales para nada que ver, eran nacionalistas y esto y lo otro, pero el que se unía al partido fascista, que se una, o sea, no hay problema.
Ahora, la diferencia con el nazismo, que si, digo, partiendo de lo absurdo, que algún judío quiera ser miembro del partido nazi porque me gusta, porque soy alemán, porque esto y lo otro, rechazado. No hay posibilidad ni de rendirse, ni hay posibilidad de unirse, ni poniendo toda la voluntad. Eso es el racismo puro, cerrado. Los italianos eso no lo entendían. Y lo demás, bueno, también el sistema corporativo italiano era un poco diferente. Paradójicamente era mucho más estructurado, mucho más conceptual. El nazismo era más populista. ¿Pero hoy ve brotes de fascismo en el mundo? Es otra clase de fascismo. Hay fascismo, por supuesto, pero hay otra clase de fascismo. Como ya le digo, hoy el fascismo se reviste de otras condiciones, ¿no? Aparentemente... Por eso es que mucha gente no lo quiere denominar como fascismo, lo quiere decir como, bueno, son movimientos antimigratorios, movimientos así, no están en contra de la democracia, no tienen una ideología muy concreta en contra de la democracia, en contra del liberalismo. Vamos a llamarlos democracia no liberal, que es el caso de Orbán en Hungría, ¿no? No hay democracia en Hungría, no hay democracia, no. Pero no hay desaparecidos, no hay presos políticos, la universidad en definitiva no se cierra. No hay hasta manifestaciones de oposición. Uno puede decir, bueno, ese es el proceso que va a llevar después, falta democracia, a la larga va a llevar al otro. Pero puede ser que no. Había un sociólogo político americano, argentino-americano, lo más grande que había, ya fallecido hace un tiempo, Guillermo O'Donnell, el famoso Guillermo O'Donnell. ¿Algo de Pacho O'Donnell? Sí, el hermano. El hermano de Pacho. Que fue profesor en los Estados Unidos, que había establecido un concepto que era democracia delegada. Como diciendo, es menos democracia, no autoritarismo, pero no piensen que esa menos democracia con el tiempo va a llegar a ser una democracia plena. Va a quedar ahí una democracia media sucia. Te dice que hay estadios intermedios en el mundo donde el pueblo va aceptando esas realidades, sobre todo en los países nuevos, los países eslavos, toda esta situación que quedaron a mitad entre la cortina y en la caída del muro, pero que no han evolucionado tampoco. Claro. Puede pasar eso, pero lo peor de todo el asunto, que eso se puede dar también en el mundo occidental democrático establecido. Y sí, bueno, imagínense lo que tienen miedo los americanos y los ingleses, digamos, de Inglaterra, de que algo de eso pueda pasar también, de que la democracia se esté enchastrando. Con Trump es obvio. Uno puede decir, bueno, es un periodo que pasará y de vuelta pasamos a la normalidad. ¿Y la historia no le va enseñando que la gente cuando recupera la democracia la valora, la defiende y lucha por ella, pero con el tiempo la propia gente la empieza a destruir? Por supuesto. ¿Y eso por qué se da? Porque el ser humano es... Sí, porque memoria corta, y hoy en día en donde dame la mía ahora, porque mañana no me venga ni el cuento de que, bueno, mañana hay muchísima gente, hay muchísima gente que dice, mire, con la fórmula que me da usted no tengo hoy y no tengo mañana. La que me da el populista por lo menos me da el cheque hoy y mañana revienta el mundo, pero por lo menos tengo el cheque hoy. Que eso uno puede decir de lo de Perón, por ejemplo, y lo que hacía Evita. Era eso, en definitiva. Le venían técnicos y expertos y mire, señora, esto revienta mañana. Un día va a estallar. Esto revienta. Pero bueno, pero la gente que... No, bueno, pero revienta. Hoy dame, porque las fórmulas de depuración o de limpieza, en definitiva, es que yo no tenga hoy y mañana tampoco. Así que hay una forma quizás de absurdo racional, pero ahí está. Doctor, las generaciones tienen que hacerse cargo de sus errores. Si echaron a un hombre como Ilía, que era un hombre correcto, si después a Alfonsín lo oficiaron siendo un hombre correcto, que son los casos ahora que yo rescato de la historia argentina, y debe haber algún otro, por supuesto, y se quedaron con el populismo, y hay gente que se tiene que hacer cargo de su decisión. Sí, bueno, Argentina es eso, Argentina es entre el populismo, y en su momento era el autoritarismo que era contra el populismo, autoritarismo que decían, bueno, no, esto van a vender el país, entonces vamos a hacer el autoritarismo para impedir esta repartida. Claro.
y de vuelta al populismo. Argentina vivía en ese balance, ¿no? Hasta ahora que, bueno, ahora cuando ya la democracia, digamos, Macri se representa un liberalismo sin autoritarismo. ¿Pero él la ve madurando un poco o llega a la conclusión usted de que las masas son arriadas y bueno, las masas... Mientras haya peronismo, mientras haya esta suerte de populismo, siempre va a estar desafiando constantemente. Claro. El populismo va a estar siempre desafiando. Siempre es un desafío. Y es un desafío. Lo que pasa es que, claro, en Europa un poco se reían de Argentina porque decían, bueno, los argentinos y ahora en Europa se encuentran con desafíos populistas que no creo que vayan a tener mayoría tampoco, pero que no se van a ir, van a estar ahí. Mientras haya inmigración y mientras haya una élite técnica y mientras haya posibilidades aparentes de, que es lo lógico, de quiebres financieros de una forma y la desigualdad. Se va a ir a la radicalización, claro, y vamos a estar... Seguro, esos movimientos populistas van a estar ahí. Los que están cayendo definitivamente por el momento son los partidos centrales, los partidos centro socialdemocracia, que cada vez está más alicaída, y también ese centro derecha que tiene que, para sobrevivir, tiene que abordar cosas que no quería abordar, como el sentido de la nación, el nacionalismo y eso y lo otro. Entonces, no quiero hablar de eso, pero si no hablo de eso, pierdo los votos. Me va a decir que esto se soluciona con educación y más educación, pero no hay, en América Latina no tenemos escuelas de políticos, no hay formación en política. ¿No es un debe muy grande? No sé. Para defender justamente esos valores democráticos. No creo que haya además. No, lo que hay que hacer son, o lo que me parece a mí es políticos responsables, hacer política. El liberalismo tiene que volver a hacer política y no estar escondido a los derechos humanos. Bueno, estos son derechos. Claro, cuando uno habla de derechos está muy bien. Es como diciendo, los hemos ganado y está. Pero no los ganamos, hay que ganarlos diariamente, hay que convencer. Entonces nosotros al contrario, estamos sentados en la universidad y planteamos los asuntos. Claro. Entonces claro, hablamos de lo que se debe hacer, pero ¿quién lo hace? ¿Quién lo hace? Para eso se necesitan políticos que tengan, o sea, que puedan vender el producto. El populista entra a los barrios, se comunica con la gente, tiene un diálogo franco, recoge las inquietudes y va llevando los votos. Y obvio, y se fundan las crisis inherentes del sistema. Usted puede venir, pues, mire, yo quiero ser... Pero póngase la campaña que tuvo en su momento, hace años, Vargas Llosa en Perú contra Fujimori. De acuerdo. ¿Qué decía Vargas Llosa? La verdad. Que fue en definitiva lo que hizo Fujimori, porque Fujimori hizo lo que Vargas Llosa decía. Lo único que Fujimori ganó con un discurso populista anti-élite y el otro perdió porque por hablar francamente la verdad. Ahora yo no digo de que hay que mentir, pero en la política hay que tener cintura política. Cintura política. Claro, hay que llegarle a la gente, no hay otra cosa. Hay un político viejo uruguayo que decía, con la verdad no vale, pero eso es un extremo, porque la gente también hoy, por ese voto bronca que usted mencionó, quiere la verdad, quiere saber quién se llevó lo que no era de él, quiere saber, quiere estar al tanto y quiere informarse más. No toda, hay grupos, como dice usted, que están ya cautivos, no se sabe qué piensan, no les importa nada, les importa el cheque del día y si está eso, no importa quién venga. Eso está muy claro también. Y también la política de la bronca. Bueno, todo esto, como ya le digo, esto se habló, se trató en este espacio ORT, que fue un espacio maravilloso. Usted ya habló y dijo algo sobre el sionismo y el judaísmo. ¿Qué hacer como judío y qué hacer como sionista? ¿Por qué? Y bueno, porque es como el sionismo está muy dependiente y está apoyando al Estado de Israel, a la existencia del Estado de Israel. Es un país que tiene intereses nacionales y políticos. Defina el sionismo, así la gente lo tiene. El Estado, tenemos que tener un Estado. Correcto. Y cuando tenemos que tener un Estado, el Estado político ese, hay que defenderse. Y cuando un Estado se defiende, a veces utiliza elementos más potables, menos potables, es el interés nacional, es la política que define la gente, hay que hacer la democracia interna. Y los intereses de las comunidades judías están unidos en algunas cosas, pero en otras cosas no. Entonces hay divergencias cuando el Estado tiene intereses determinados que de repente pueden ser perjudiciales para las comunidades, entonces puede haber divergencias.
No siempre, pero puede... ¿Y ahí cuál es su consejo? ¿Cuál es su idea? ¿Qué hay que hacer? Y no les puedo dar consejos. Es una cuestión que no puedo dar consejos porque, o sea, si yo me viese como delegado del Estado de Israel, les diría a las comunidades, por favor, ajustense a lo que dice el Estado. Pero como yo soy académico y no vengo en este momento a representar al Estado, estoy en una función diferente. ¿Pero que plantea alguna coordinación, una solución, un diálogo? Eso seguro, siempre. Diálogo y eso, todo clarísimo. Pero hay que ir haciendo entre tanto. Y se hace al marchar. O sea, al Estado de Israel, digamos, si yo tuviese que en estos momentos hacer política dentro de Israel directo, tendría en consideración las expectativas de las comunidades también, hasta cierto punto. Tendría en cuenta para que... Bueno, si hoy tuviera que definir los 2 o 3 puntos más espinosos, que dijera, bueno, hay que solucionar esto y esto respecto de las comunidades y de la política internacional. Por ejemplo, les voy a decir, así, sencillo con ejemplo, no hubiese hecho lo que hizo Netanyahu con la comunidad francesa, judía francesa, cuando fue después de Charlie Hebdo. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Fue de Charlie Hebdo, claro, y al mismo tiempo fue el asesinato del supermercado judío, sí, sí. en donde, bueno, cuando fue Netanyahu, lo que le dijo Netanyahu a la comunidad judía francesa, delante de todo, fue, ustedes tienen casa, vénganse para Israel, ¿no? Ahora, eso para el Estado francés es un insulto, y casi para la comunidad judía también, porque el Estado francés tiene un problema, operativamente no puede proteger a los judíos del terrorismo islámico. Sí, pero para el Estado francés los judíos es como fundamental, es como decir, hay leyes contra el antisemitismo a rajatabla en Francia, claro. No se puede. No, y Francia debe estar muy arrepentida también por su colaboracionismo, ¿no? Hubo un colaboracionismo claro en la Segunda Guerra y Francia... Lo tienen acá. Claro. Francia eso lo debe sentir como un sentimiento de culpa. Seguro. Por eso mismo, cualquier presidente en Francia, es como que la comunidad judía se quiera ir de Francia, es como un insulto personal. Bien. No. Ese fue un ejemplo. Seguro. Uno o dos temas espinosos que haya que resolver. Bueno, lo que hizo, el problema que creó Netanyahu también con Estados Unidos, yo entiendo el problema de Irán, pero la comunidad judía necesita, en los Estados Unidos, a Israel también lo necesita, el bipartidismo. Que los republicanos estén con Israel y que los demócratas con Israel. Y lo que se creó, o Netanyahu influyó bastante en ese asunto, fue de que los republicanos son muy pro-Israel y los demócratas cada vez están tendientes a ser menos pro-Israel. Y eso no le sirve. Y eso no es conveniente. No, eso no le sirve. Y no le sirve a la comunidad tampoco. Doctor, los últimos minutos para que nos hable